claro. Cada vez parece más evidente que se tambalea la presidencia de la Corte. Norma Piña ha perdido, ya ha perdido en serio, con los mismos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos las declaraciones que hizo Loretta Ortiz Alf respecto a que hacía falta otra presidencia de la Corte. Pues ahora también Lainez Potisek dice que sí, y ahora también otros integrantes de la Corte dicen, pues yo creo que hace falta otro. Mire nada más, el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que lo han manejado también en reuniones, les llaman reuniones privadas. Ya no se quisieron meter en el asunto de la Constitución, y esto ya el propio Lainez dijo, no, yo ya cambié de parecer, tengo otras convicciones. Ministros, es que así lo hacen. Ahora ya tienen otras convicciones. La ministra Lenia Batres Guadarrama destapó lo que finalmente ha resuelto el pleno de la Corte en reunión privada, que no es constitucional pegarle a la Constitución. Mire, y es Lainez Potisek, y dice que no, es que no ha pasado nada, no ha pasado nada, de veras no ha pasado nada, eso creen. Bueno, aquí tiene usted a Lenia Batres, que señala esta situación que se vivió al interior de la Suprema Corte. Esto es parte de lo que dijo. Yo leí en mi intervención varios argumentos de los propios ministros ahí presentes, de al menos 5 ministros que habían opinado en su momento que no era posible poner en cuestionamiento una reforma constitucional. Al final de esos 5 ministros, 4 votaron en contra de su propia opinión anterior. Entonces, esto es un tema sui generis porque en la lógica que tenemos de resolución en la Suprema Corte, los ministros estamos obligados a mantener un criterio. Entonces se dice que cuando hay un precedente, y más aún cuando nosotros participamos en ese precedente, pues estamos obligados a mantener ese criterio, a menos que exista una causa específica, especial, algunos le llaman por un nuevo razonamiento, y se tiene que explicar. En el caso de ayer, pues prácticamente creo que nada más un ministro explicó por qué estaba modificando su opinión, que fue el ministro Lainez, y por cierto, lo que opinó o lo que explicó fue que por la razón, fíjense nada más, porque cambiaron las circunstancias políticas de nuestro país, entonces era obvio que él podía cambiar su criterio jurídico, lo cual no indica más que lo que cambió no fue su criterio jurídico, sino su criterio político. Claro. Y en razón de criterios políticos, pues toma también votaciones jurídicas, lo cual, por cierto, pues es un tema bien interesante porque varios de ellos sostienen que hay neutralidad en los ministros. Yo sostengo que tal cosa no existe porque somos seres humanos, pero esto suele no aceptarse, que los ministros y las ministras, como todos los jueces en nuestro país y en cualquier lado del mundo, pues tenemos valoraciones morales, políticas, ideológicas, y que permean estas valoraciones a la hora de imprimir una opinión. Bueno, ayer los 4 ministros que cambiaron su opinión de un día para otro respecto de una reforma hacia otra, fue, estoy segura en todos los casos, por un cambio no de situación jurídica, sino de situación política de nuestro país. Y bueno, el ministro Lainez fue el único que lo aceptó. Había otro ministro, el ministro Aguilar, que insistía en que él no había cambiado su punto de vista, que siempre mantuvo abierta la posibilidad de votar distinto. Y en los otros casos fueron un poco ambiguas, tanto la ministra Norma como la ministra Margarita, en explicar, ninguna de las dos aceptó ni se refirió expresamente a por qué estaba cambiando su voto, pero pues era claro que lo cambiaron, porque en un caso votaron en contra de poner
a disposición, es decir, de cuestionar y resolver sobre la posible inconstitucionalidad de una reforma constitucional, y el día de ayer votaron a favor de que eso fuera posible. Bueno, terminamos esta discusión. Bueno, es una encuerada del tamaño del mundo, o sea que 5 integrantes de la Corte, aparte de las 3 ministras, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loreto Ortiz Alf, obviamente estuvieron en el mismo contexto, en la misma postura. Y otros 4 integrantes de la Corte, mencionó a Lainez Potisek, menciona a Luis María Aguilar, seguramente Margarita Ríos Farjat y otro más, ya también ya no están de acuerdo. Esto es una lectura, pero bien sencilla, no está complicada, porque una de los grandes apoyos que tuvo Norma Piña fue precisamente el grupo de ministras y ministros que hicieron el bloque de 8 y que les reventó en su momento el propio Pérez Dayán. Bajo este criterio, entonces ahora ya cambiaron lo que es la percepción jurídica. No, bueno, es que son buenos para eso. Ahora, no dimensionaron en su momento lo que se venía. ¿Cómo es que fueron derrotados? ¿Cómo es que no hicieron caso de nada? Yasmín Esquivel Moza habla respecto a este tema muy interesante. Por una parte, yo creo que del lado de la ministra Piña y un grupo de ministros hubo una soberbia excesiva en función de señalar que arriba de cualquier poder estaba el Poder Judicial, fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos minimizan el poder que tiene el presidente López Obrador, un poder importante que le da a la población, un poder efectivamente, un poder legítimo y legal que le da a la población al presidente López Obrador. Creo que se minimizó ese aspecto al inicio de la presidencia de la ministra Norma Piña. Y es donde se dan esta serie de errores y equivocaciones permanentes, y tampoco se dio la importancia a la población que estaba apoyando este proyecto. Aquí hay un proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador y que después en los 100 puntos establece y continúa la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y entonces al ver ellos que la gente y la población votó por ese proyecto, pues ahí es donde probablemente empezó después del 2 de julio, les empezó a caer el 20 de que ya existía una nueva realidad política que había iniciado en el sexenio del presidente López Obrador, que continúa en el sexenio de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que ese proyecto de transformación estaba en camino e incluye en ese programa al Poder Judicial Federal, y teníamos que transformarnos. Pero a pesar de ello, creo yo que la forma de ver las cosas por parte de este bloque de ministras y ministros de la Corte en no ver estas realidades es lo que fue cometiendo y justificando esta necesidad de la reforma. Hoy ya estamos en pleno proceso, ya estamos sobre ella. Apenas hace 2 días tuvimos un intenso debate al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo creo que fue la última batalla que se dio en función de estos bloques. Hasta de una especie de broma decimos el senador Noroña y su servidora que pues todos los días desde que estamos con la reforma son inéditos, históricos, nunca antes vistos. Sí. Bueno, la entrevista está interesante con Julieta Ramírez, senadora de la República, que es a través de sus redes sociales que se da a conocer esta situación que se vive al interior de la Suprema Corte. Y es que están los asegúnes a todo lo que da. Fíjese, dicen los medios de comunicación que habría sido Carlos Slim. Ahí en la Corte dicen que crece la teoría de que Slim presionó a Pérez Dayán para que votara a favor de la reforma judicial. La verdad es que no iban a poder mantener esa postura, ni aún votando los ministros, ni aún votando los 8 que tenían el bloque, no podían hacer nada. Hay malestar en la vocalía del ministro que rompió el bloque de Piña, el cabildeo en el Consejo Coordinador Empresarial y las gestiones de altura en Wall Street para atenuar el factor Trump.
Son días complejos en la vocalía del ministro Alberto Pérez Dayán. Empleados y funcionarios judiciales le han hecho saber mediante diversos mecanismos que traicionó el Poder Judicial cuando decidió no acompañar el proyecto que tumbaba la reforma judicial. Un maltrato que se extiende a los integrantes de la vocalía del ministro. En paralelo a los anónimos a ciertas llamadas con mensajes furiosos en los pasillos de la Corte Suprema, se ha instalado la tesis de que el magnate Carlos Slim fue quien más presionó a Pérez Dayán para que votara en favor del gobierno. Es muy conocido en la Corte además que Slim tiene relación directa con el ministro, pues están metidos todos en el mismo enjuague, hombre. La misma Norma Piña, aunque no lo quiere reconocer, la verdad es que ella sabe de esto, y así lo dejó claro en esta entrevista, que muy a modo se la hizo esta persona, y que si yo no tengo amigos, tengo patrones. ¿Qué caray? ¿Tienes amigos poderosos? ¿Poderosos en qué sentido? Miembros de la oligarquía. Porque sí sé que los defiendes no, mucho. No, amigos, no. No. Soy, o sea, haz de cuenta. ¿Qué ha sido mi vida? Mi vida ha sido 36 años, 30 y tantos años en el Poder Judicial Federal, donde trabajas todos los días, ¿no? Con horarios que no conoces. ¿Y cuáles son los ratos que tú tienes? ¿Con quién los quieres pasar? Pues con tu marido, con tus hijos y con tu familia. Entonces, hasta te podría decir que soy bastante ermitaña. Bueno, es que no tiene amigos, tiene patrones. Eso es lo que tiene Norma Piña. Ahora, en solitario, ¿qué le puede esperar? No tarda en soltar la presidencia de la Suprema Corte, porque hay más de uno, bueno, pues, al menos uno, sí lo conocemos. Se llama Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sí, el mismo que llegó a la Corte por Felipe Calderón. El mismo, pues Peña Nieto fue el que puso a Norma Piña. O sea, no estamos hablando de ministras y ministros sin una ideología, sin una postura política. Estamos hablando de ministras y ministros que obedecieron a los grandes intereses. Si Pérez Dayán votó en contra, y eso es una realidad porque lo vimos todos, cualquier situación ahorita a posteriori, a toro pasado, bueno, pues no deja de ser un comentario, porque sí hubo una operación política, desde luego, en ese entendido, y no era uno, fueron tres. Los otros dos estaban listos para entrar si fallaba la primera opción. Ahora, ¿cuál es? Ya a toro pasado, repito, a posteriori, pues pueden decirse muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, pero sí una cosa fue real. La operación política corrió a cargo de Adán Augusto López Hernández y de Rosa Isela Rodríguez. Honor a quien honor merece. O sea, ellos fueron los encargados de manejar el trabajo dentro de ese entorno tan compacto que era el grupo de los ministros de Norma Piña. Las cosas han cambiado a tal grado que ahora ya no quieren a Norma Piña en la presidencia de la Corte, porque dicen no tiene capacidad de interlocución, y tienen razón. No tiene interlocución ni con la Cámara de Diputados, ni con la Cámara de Senadores, ni con el gobierno federal, y no les conviene. A ellos no les conviene, a los ministros, porque lo que sigue es, van a luchar, van a empujar para que les acepten las renuncias. Y ahora sí están en manos del Senado de la República. Ahí donde el senador Noroña, Adán Augusto López Hernández, los senadores de Morena, de la fracción mayoritaria, llevan mano. Y para que acepten las renuncias, ese es otro boleto. Yo digo que no se las van a aceptar, así que se queden ahí, dormidas, así como ellos durmieron los expedientes de dientes de burro y de otros más, pues ahora van a estar dormiditas las renuncias, para que se vayan con su buena pensión del ISSSTE, pues que no es mala, 20, 30 mil pesos por mes no es mala, pero se imagina para personajes que han vivido como millonarios prácticamente, pero millonarios en dólares, pues eso es, me imagino que una mentada de madre, para cualquier mortal sería extraordinario, 20, 30 mil pesos mensuales, ya como jubilación, extraordinario. Dice el artículo 1 de la Ley de Pensiones del ISSSTE que nadie se puede pensionar con más de 10 salarios mínimos, aplicable a estos ministros y ministras que querían irse con todo y la hebra, como los mayates.